es quizá el momento en el que hubo mayor optimismo en la sociedad soviética. Verdaderamente se pensó que llegaba un mundo nuevo, la modernidad, el cine, la radio, el jazz. Shostakovich pasa su juventud componiendo las suites de jazz y tiene un trabajo verdaderamente, hoy diríamos, un trabajo verdaderamente desconcertante, ¿no? Él toca una música que él compone para las películas que se proyectan en el cine mudo. Entonces, hay que imaginarse a Shostakovich, el gran compositor soviético, tocando en unas salas abarrotadas de gente que fumaba y que creía que esto era el fin de la historia, que esto era la modernidad, que finalmente había llegado la liberación. Bueno, lo que llegó fue Stalin. Y esta es la crisis que sufre Ana Akhmatova, ¿no? Ana Akhmatova conoce el encarcelamiento de sus amigos, el encarcelamiento de su hijo, las deportaciones, los juicios farsa, las torturas, los fusilamientos. Lo que hoy sabemos que no eran desapariciones porque se sabía dónde estaba la persona, pero que en aquel momento se vivió como una desaparición. Isaac Babel, detenido, ejecutado en un calabozo, su familia se entera más de 10 años después. Y ante ese horror, Ana Akhmatova, ¿a qué recurre? Recurre a la poesía. Y no es una poesía religiosa, pero la persona religiosa puede leer la historia con otra mirada, ¿no? Entonces, he traído un poema suyo, voy a tratar de traducir, son 2 líneas nada más. Es lo que hace de prólogo a un poema suyo profundísimo, terrible, que se titula Requiem, ¿no? Y ella, claro, ¿cómo se le escribe un prólogo a un Requiem? ¿Qué se puede decir ante una oración de difuntos? Ante la oración de difuntos, la oración lo dice todo, el oficio, si se quiere, lo dice todo. Uno solo puede hacer lo que hace el que lleva el mensaje de que Lázaro está enfermo de muerte, ¿no? Señor, el que tú amas está sufriendo. Y confiar y contemplar, ¿no? Y contemplar algo que repugna a la razón, que es lo que le dice la hermana de Lázaro, ¿no? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hay una contemplación del mal que repugna nuestra razón, nuestras entrañas, nos revela ante el mal, ¿no? Y a modo de prólogo, ella cuenta una historia, cuenta una anécdota que le pasa. Ella dice, sucedió durante la Yezhovchina, durante el terror de Yezhov. Yezhov era un tipo peligrosísimo, malo. Estaba a cargo del NKVD, de la policía política, un torturador, un asesino, un tipo peligrosísimo, ¿no? Y ella cuenta que en la puerta de la cárcel de Leningrado, la actual San Petersburgo, en la puerta de la cárcel de Leningrado hay una cola de mujeres, ¿no? Claro, el que lee la historia con una mirada de fe dice, jo, siempre están las mujeres, ¿eh? O sea, siempre están al pie de la cruz. ¿Quiénes están? Al pie de la cruz están las mujeres, ¿no? ¿Y quiénes siguen a Jesús? La Verónica, están las mujeres ahí, ¿no? Y hay una cola de mujeres que van a ver a sus hijos, a sus maridos, a sus hermanos encarcelados, y a veces ni siquiera van a verlos, van a pedir noticias. Se los ha llevado un coche, una furgoneta de noche, los que decía un periodista polaco, Kapuscinski, decía, los que eran hombres de gris, ¿no? Llegaba un coche con unos hombres vestidos de gris y se llevaban a tu padre, a tu hermano, a tu madre, a tu novio, a tu marido, ¿no? Y no sabía, ¿no? E ibas a pedir noticias a la cárcel, a ver si allí estaban. Y hay una mujer con el rostro demacrado por el dolor, ¿no? Y la mujer le pregunta a Ana Akhmatova, que era una poetisa famosa, era una poetisa conocida de ese periodo de juventud soviético, de confianza en el futuro, ¿no? Y dice, ¿y usted? Le dice la mujer, que se ha encontrado con una poetisa, con una intelectual, con una pensadora, con alguien que domina la lengua, que tiene cauces para contar la historia, ¿no? Le dice, ¿y usted? ¿Usted puede dar razón de esto? ¿Usted puede contar esto? Y yo le contesté, puedo. Y entonces, una sonrisa afloró a lo que había sido su rostro.
también era resistencia. Dar razón, dar fe, contar, mantener la memoria. A veces cuando se habla desde la historia vista desde la perspectiva de la fe, yo suelo usar una expresión que otro de los capellanes de la universidad utiliza, ¿no? Él dice, la Iglesia ama la historia porque en la historia se manifiesta Cristo. O sea, Cristo no se manifiesta en un mundo, digamos, extraterreno. Se manifiesta en la historia. Y de hecho la oración de la calenda de Navidad, que es una de las, más que una oración, un himno, es uno de los que a mí más me conmueven, ¿no? La calenda, cuando se lee en la Misa del Gallo, porque se dice, en un momento determinado de la historia, muchos años después de la creación del mundo, muchos años después de que Abraham saliese de Ur de Caldea, en la 90, si no recuerdo mal, dice en la 95ª Olimpiada de los griegos, etc., vino Cristo al mundo. Entonces la Iglesia ama la historia. Entonces, ¿cómo redimir la historia? ¿Cómo redimir todo ese dolor, todo ese sufrimiento? El ser humano solo no puede. Si lo vemos solo desde la perspectiva humana, esto es una abominación, y si Cristo no ha resucitado, como dice San Pablo, gana nuestra fe, busquémonos un trabajo honrado, pero condenemos la historia, asumamos que la historia es abominable. Asumamos que una historia donde las madres tienen que ir a ver a sus hijos encarcelados a la cárcel, donde las esposas tienen que ir a preguntar por sus maridos abandonados, donde las madres tienen que ir a buscar a sus hijos desaparecidos, esa historia no merece continuar. Es mejor que termine y que acabe ya este sufrimiento. Si lo vemos desde la perspectiva de la fe, en cambio, Cristo es crucificado en la historia. Es que Cristo ha muerto en la historia y ha resucitado en la historia. Y vive en la historia, no ha abandonado la historia, está presente en la historia. Y si uno ya lo ve con la perspectiva católica, uno dice, ¿dónde está presente la historia? Caramba, la Iglesia. Actúa a través de la Iglesia. Si uno incluso no lo ve desde la perspectiva de la fe, si uno incluso no tiene fe, pero es una persona, digamos, de buena fe que busca el bien de la humanidad, uno tiene que concluir que ese siglo terrible, el siglo de los totalitarismos, el siglo de Auschwitz, el siglo del cardenal Mindszenty torturado, el siglo del cardenal Wyszynski calumniado, el siglo de los cristianos martirizados en tantos lugares. Estoy acordándome ahora del sacrificio, del sufrimiento de los cristianos perseguidos en los países donde el Daesh ha actuado, en Irak, en Siria, Boko Haram en Nigeria, ¿no? Esa es la historia en la que Dios quiso hacerse hombre y venir al mundo, ¿no? O sea, es esa historia de la humanidad que no se ha interrumpido. Es esa historia donde Cristo actúa operante, vivo, hoy resucitado en la Iglesia. Y esa es la historia en la que se escriben páginas de una dignidad, a mi juicio, innegable, ¿no? Como Ana Akhmatova diciéndole a una mujer, sí, yo soy poetisa y puedo contar esta historia. Yo puedo dar fe de esto. Es Benedicto XVI visitando Auschwitz, diciendo, yo tenía que venir aquí, tenía que venir como papa y tenía que venir como alemán, como hijo de la nación alemana. Es Juan Pablo II visitando ese mismo lugar años antes, diciendo, esto es nuestro tiempo. Es la fe que se niega a volverle la espalda a la historia. Es la fe que quiere iluminar la historia. Y creo que en el sufrimiento de los cristianos en los regímenes totalitarios, la Unión Soviética, la Alemania nazi, la Italia fascista, los regímenes totalitarios de estas matrices, aunque no fueran en rigor de este modo. Estoy pensando en el tiempo que el Daesh, el llamado Estado Islámico, gobernó en el territorio que ocupaba, ¿no? Raqqa, Mosul, en el sufrimiento de las comunidades cristianas y de otras comunidades religiosas, los yazidíes, por ejemplo, los kurdos, ¿no? Estoy pensando en el sufrimiento del pueblo armenio, crucificado en la historia, en el genocidio armenio. Solo desde la cruz puede verse esa historia. O sea, solo desde la confianza en que
en que al final Cristo va a triunfar, puede esa historia tener cierto sentido. Digo cierto sentido porque todos somos falibles, todos somos humanos y nadie está a salvo de decir yo continuaré teniendo mi fe mañana a la vista del horror de la historia, ¿no? Pero al mismo tiempo uno puede hacer la otra lectura y pensar, si Dios, como decía el capellán de mi facultad, ¿no? Si Dios sigue viniendo al mundo cada día en la Eucaristía, ¿no? Si Dios no ha abandonado la historia, quizá haya algo en la historia que merece ser redimido.